algunos eligen discutir las sesiones virtuales, otros deciden hacer foco sobre que el diputado estaba con su novia, pareja, lo que fuera, en una cuestión sexual. La verdad que para mí el foco adecuado sobre el escándalo que terminó con la expulsión, aunque él dice que fue renuncia, pero si no hubiera sido expulsión del diputado Juan Ameri, tiene que ver con preguntarse cómo carajo llegan estos tipos a diputados. ¿De dónde salen estos tipos? Porque esto es lo verdaderamente importante. ¿Cómo este tipo llegó a ser diputado? Y cuando uno revisa hacia atrás, empieza a ver que, en definitiva, era un bruto con poder. ¿Sí? Y así se presentaba. Y así operaba. Ahora se conoce la historia y uno se puede preguntar cuántos habrá de estos en las legislaturas provinciales, en el Congreso Nacional, en todos los partidos. En este caso es un tipo del Partido de la Victoria, que integraba el Frente para la Victoria, que integró el Frente de Todos. Es un hombre que siempre se dijo kirchnerista, ¿sí? Pero ¿cuántos habrá de estos en los demás partidos? ¿Cuántos de estos tendrá la política? Porque está la picaresca, siempre se dijo que en la Cámara de Diputados hay unos pocos diputados que son los que piensan y hablan, y hacen los discursos y hacen las leyes, y otros que son los que levantan la mano y forman la disciplina partidaria, la famosa disciplina partidaria, y que con tal de que estén en tiempo y forma, dando quórum, sentados en su banca, y levanten la mano o aprieten el botón para aprobar o desaprobar las leyes, con eso alcanza. Que no hace falta que sean todos pensantes y todos hábiles declarantes, pero la verdad, lo que no necesita la política argentina es un tipo como estos. Sobre todo en este momento, donde cada mango que se gasta es una plata que tiene que emitir el Estado. No les voy a explicar la crisis que hay, la manera en que el Estado está emitiendo plata para intentar que la gente no se caiga, el ATP, el IFE, los insumos médicos, la crítica que hay al haber cerrado la economía para que no se expanda el coronavirus, que mientras tanto se sigue expandiendo. Les vamos a contar después cómo la provincia de Buenos Aires tuvo que recalcular las cifras de muertes e incorporó 3.500 nuevas muertes. Atención, porque hay que ver cómo evoluciona ahora el dato de muertes cada 100.000 habitantes en la Argentina. Bueno, pero en este contexto, este tipo no tuvo mejor idea que chuparle las tetas a la novia, para que se viera en la sesión de diputados. Ahora bien, uno dice, bueno, supongamos que, que fue un error, pero esto lo que puso en evidencia es que este tipo, este señor, era un bruto con poder. Cuando uno rastrea hacia atrás su historia, dice, ¿cómo llegó a diputado este tipo? Porque a veces hay una tendencia así a elogiar la militancia ante todo. Claro, es la típica demagogia del dirigente. Claro, son los militantes los que le llevan la gente a los actos. Entonces los dirigentes saludan a la militancia y elogian a la militancia. Pero cuando eligen un militante para ponerlo en una lista y convertirlo en diputado, piensen a quién están poniendo. Porque para eso deberían existir los filtros de la política, para tratar de seleccionar a los mejores para que vayan al Parlamento Nacional, y no a este hombre que fue, escuchen bien, un cuasi barra brava de River. De hecho, él admitió ayer en Intratables que perdió un ojo en una pelea, parece que famosa, los futboleros recordarán cuando Riquelme en el Monumental hizo el topollillo, y a partir de ahí, a la salida del partido, un cruce entre las barras de River y Boca, y este hombre perdió, o estuvo a punto de perder un ojo por un disparo. También recordaban que había trabajado como mozo en el bar del club de River Plate y que, sin embargo, de buenas a primeras, desapareció de Buenos Aires, y pese a su vínculo con la barra de River, desapareció de Buenos Aires y apareció en Salta hace más de 10 años, solo como un militante, ¿sí? Tuvo muchos años, le prestaban un catre y vivía en el local del Partido de la Victoria en Salta, o sea, estaba en la lona cuando se fue a Salta. Y sin embargo fueron pasando los años, este hombre se ve que era uno de los que llevaba gente a los actos y fue premiado con el número 3 de la lista de candidatos a diputados nacionales en el 2017. ¿Qué pasó? José Leavi, que es el líder del kirchnerismo en Salta, que ahora es senador, se fue justamente
cuando quedó como senador, la segunda de la lista de Leavi, que era la diputada, también se convirtió en senadora. Y este señor quedó como diputado nacional para cumplir los 2 años que le quedaban. Ahora bien, ¿por qué les digo que la política no escuchó lo que había? Ahora lo van a ver en los chats, porque mucha gente en Salta advirtió que este tipo era un tipo, por lo menos, violento. Leo lo que dijo hoy en el Diario de la Nación la abogada Mónica Menini, referente del Movimiento de Mujeres de Salta. En 2019, varias organizaciones denunciamos que Ameri acosaba a jóvenes militantes de su partido. Esas chicas nos mandaron capturas de los chats y se observa cómo él las acosaba sexualmente, pedía favores sexuales a cambio de programas sociales. O sea, un bruto con poder, que además ejercía su poder diciéndole a las mujeres que si accedían a favores sexuales iban a tener planes, plata, iban a crecer en la organización. La fracción que lideraba Ameri se llamaba El Aguante, adentro del Partido de la Victoria. Y sigue la abogada Menini. Advertimos que este pervertido, Ameri, ejercía violencia, que golpeó a un muchacho de otra agrupación, que violentó a una compañera. Todas las militantes jóvenes veían que, ante estos hechos, nada ocurría en la justicia. Por eso, las chicas acosadas por Ameri nunca hicieron una denuncia formal por el miedo que sintieron cuando se ejerció violencia política contra ellas. O sea, una agrupación que convocaba a los jóvenes a la militancia y se topaba con estos personajes que le decían: querida, pasa por la cama y te va a ir bien. Este tipo llegó a diputado. El problema no es si le chupó la teta a su novia, el problema es que este tipo llegó a diputado. Lo que pasa que ahora, todo lo que se podía sospechar de este hombre ahora queda, no sé si comprobado, pero se vuelve verosímil. Dice la abogada Menini, que fue una de las que lo denunció en su momento: todavía nos cuesta mucho revisar quién accede y por qué a integrar una lista partidaria, que es lo que yo le estoy diciendo. ¿Cómo llegan estos tipos a diputados? Ameri estaba en una lista antes que una mujer que es licenciada en Ciencias Políticas, directora de un programa que defiende los derechos humanos y máster en Políticas Públicas. Sin embargo, adelante habían puesto al barra brava mozo, que era un bruto con poder. ¿Por qué les digo que era un bruto con poder? Porque ahora van a ver los chats. Esto que son las capturas, ahí tienen. Juan Ameri, así lo tenía agendado una militante de la agrupación El Aguante. Juan Ameri, PB, es Partido de la Victoria. Y la está convenciendo a esta chica que tenga relaciones con otro dirigente del Partido de la Victoria. ¿Sí? Esto es lo que demuestra el chat. Estos son los chats de los que hablaba la abogada Menini. Va a llegar hasta donde vos quieras llegar. Te digo que él, o sea, el tipo con el que quiere entregarle a esta chica a un señor, cuyo nombre no voy a decir, pero figura en los chats. Te digo que él es muy generoso mientras más lejos llegues, ¿me entendés? Sí, se entiende. Te pregunto con total confianza, y que de acá no salga, disculpá si me fui a la mierda. Entonces la chica le contesta: creo que te estás equivocando, Juan, yo no soy así, a pesar de que se hablan muchas cosas de mí en el partido, yo soy una persona bien, disculpá, pero me voy del partido y no voy a entrar en El Aguante. El Aguante, les digo, es la fracción de Ameri. No pensé que serían así. Ahora vamos a ver la otra captura. Cuando le dice: te fuiste al carajo, Juan, el hombre recalculó, le dice: que no salga de acá, te pido. ¿Sí? Se empezó a preocupar. Te fuiste al carajo, Juan, hace poco te me tiraste a mí. Y ahora me ofreces al gordo impresentable de, este es el apellido que no les voy a decir porque no corresponde, lastiman a Cristina así. ¿A Cristina qué Cristina? Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Justamente porque fue el kirchnerismo el que puso en agenda las cuestiones de género. Y resulta que un tipo que hoy es diputado nacional por ese espacio tiene este comportamiento con una militante joven. ¿Sí? Lastiman a Cristina así. Me voy muy decepcionada. No llames, te bloqueo. No me vuelvas a contactar nunca más. Y fíjense esto. Él le dice: te llamo para arreglar esto, que no salga de acá. Hablo con el mismo
para ayudarte en lo que nos pidas. O sea, frente a la barbaridad que habían hecho, que a Mary se la quería entregar al otro, la quería convencer para que se acostara con el otro, y frente a que esto quedó grabado, le dice, te llamo por teléfono, no me atendeme, te llamo por teléfono para darte lo que pidas, ¿sí? Ayudarte en lo que nos pidas, es darte lo que nos pidas para que no sigas hablando. Este tipo era diputado. Estas son las cosas que uno dice, la verdad, el problema no es si estaba chupándole la teta a su pareja. El problema es cómo fue este tipo de diputado. Después están los detalles de color, si quieren, porque el señor diputado ya está ganando, no sé, unas 200, 300 lucas, 250, 300 lucas. Le descontarán ganancias, tiene los pasajes, no sé cómo se calculará. Pero la señorita, que estaba estrenando pechos, gana 140.000 como asesora. Una chica que debe tener 27 años que no se conoce, que tenga ningún título, ningún posgrado, ninguna aptitud especial en redacción de leyes, ya que él no tiene ningún título, ningún posgrado, no tiene ni es un militante de base, que era barra brava o amigo de la barra brava y mozo, bueno, podía utilizar lo que destina el Congreso para contratar un asesor que supiera de algo, de algún tema que a él le interesara. No, contrató a su pareja, ¿sí? Que tampoco tiene ningún título, ninguna especialización, ningún posgrado, solamente porque es su pareja. Entonces, así el matrimonio llevaban, no sé, 250 lucas de él, 140 de ella, unas 400 lucas a la casa, y entonces nosotros estamos pagando 400 lucas para estos dos muchachos que decidieron emprenderla en una escena erótica, en una sesión virtual. Entonces, este es el punto donde hay veces que uno dice, es verdad, yo no estoy con los discursos antipolítica, porque no corresponde, porque los que promueven los discursos antipolítica, de que todos los políticos son chorros y todo esto, en general, cuando les toca gobernar, hacen más cagada que los políticos. Y si no, miren en Brasil, toda la antipolítica del mundo Bolsonaro terminó en una banda de pirata, que uno más ladrón que el otro, y uno más aventurero, uno más bruto que el otro. Pero esto no quiere decir que los partidos políticos organizados, que tienen tradición en la Argentina, no tengan que mirar de una manera mucho más atenta y mucho más cuidadosa a los tipos que sientan en las bancas. Se quedan tranquilos porque saben que el tipo va a ser leal, abro comillas, que va a ir y se va a sentar y va a votar y va a levantar la mano y va a cumplir con todos los rigores de la lealtad partidaria y de la disciplina partidaria, hasta que saltan estos escándalos. Ahí nadie lo conoce. A para que renunciara ayer, tuvo que llamarlo el senador José Leavi, que era el que iba primero en la ley de diputados, tuvo que llamarlo y decirle, te vas. No, pero yo quiero ir y defenderme. Te vas, viejo, te vas y te fuiste. Y se fue. Ahora hay algunos puristas que dicen, bueno, de esta manera él zafa de que lo echaran y no va a tener una imposibilidad de ejercer cargos públicos. Quiero ver que alguien le ofrezca un cargo público a este tipo. No tiene aptitudes. Y además hizo lo que hizo, y además sobre todo quedó en evidencia. Porque tal vez, si no cometía su famosa escena erótica, que ahora es comentario en todo el mundo, no nos hubiéramos enterado nunca de que este tipo existía. Que le pedía a las militantes jóvenes intercambiar favores sexuales por planes sociales, que se las quería entregar a otros dirigentes. Y le digo, tengo más chats de otro de los muchachos del mismo partido, que por suerte no entró como candidato a diputado provincial, que son infinitamente peores. Donde el tipo pasado de merca llama a las militantes a las 2 de la mañana y le dice atendeme y una cantidad de barbaridades. Por ahora, no es noticia. Vamos a ver si en algún momento se convierte en noticia. Pero parecían todo cortado por la misma tijera. Entonces estamos hablando de un lugar donde dirigentes de partido político estaban a la pesca de quién se acercaba a pedirle, a militar o a acercarse de alguna manera para trabajar en alguna actividad partidaria, para entregárselas entre ellos y decirle, no, anda con él, que él es gauchito, después te va a reconocer, te va a dar planes. Y si la chica, como pasa en este chat, le dice, no, mirá, se acabó, yo me voy, y los manda al carajo, ahí le dice, bueno, che, pero no, atendeme, te vamos a dar lo que necesites. Así funciona. Ahora bien, todo eso, todo ese regodeo de
ofrecer plata, ofrecer planes, se hace con plata de todos nosotros. Y esto acá toma un giro peor todavía la historia, porque no solo le pagamos 250 lucas a este tarado, 140 a la novia que se hizo las tetas nuevas, sino que además eran plata del Estado, plata de los planes sociales de Salta o de la Nación, con la cual estos tipos ofrecían a las chicas a las que después terminan intentando llevarse a la cama. Digo, piensen de lo que estamos hablando. No son solamente militantes que cometieron un error, son tipos que utilizaban la plata pública para hacer ostentación de poder, obligando a las chicas o tratando de convencer a las chicas militantes jóvenes que les gustaban como quien elige ganado para llevárselas a la cama. Menos mal que se fue. No sé cuánto más habrá de esto. Bienvenidos. Esto es GPS. Y seguimos en GPS con una información urgente. La provincia de Buenos Aires hizo hoy una corrección que da escalofrío. Yo ya sé que esto pasó en otros países. Pasó en Chile, pasó en Londres, en Inglaterra, pasó en Estados Unidos, donde tuvieron que corregir porque había muertes dudosas que no se sabía si computarlas como coronavirus, pero 3.500 muertes más en provincia de Buenos Aires. Rolando, 3.500 muertes que se suman, todavía no están sumadas al total general de la población fallecida por coronavirus. ¿Que está en cuánto ahora? Está hoy, al día de hoy en 15.000, sí. Tengo el número exacto, 15.208. Si sumamos a estas 3.500 muertes, llegaría, o sea, un salto a 18.000. 18.000, casi 19.000 personas fallecidas. Acordate que se decía que para fin de septiembre, en un cálculo extremo, se esperaba 16.000. Si le agregas 15.000 a estas 3.000, ya estamos a 18. Ya estamos casi en 19, casi en 19. Casi en 19. Casi en 19, ¿sí? Y algunos decían que en cálculo que sonaba extraño, y bueno, para Navidad podemos llegar a tener 25.000 muertes. Sí. Y ahora parece que nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Y la cosa sigue así, porque lo importante de esto es que, a ver, la sinceridad, el sincericidio, que esta es la evolución de los casos. Eso quita la cosa esa que dicen, bueno, están ocultando la muerte. Bueno, no, acá las admitieron. No, admitieron las muertes y vos pensá esto, que la mortalidad se está manteniendo alta y eso es lo preocupante de esto. ¿Sí? No es que, sí, se amesetan los casos, se amesetan en Cava, se amesetan en el conurbano, bajan, no, se mantienen altos, una meseta alta, pero lo que no baja y lo que se mantiene en una meseta alta son la cantidad de muertes. Tenemos un promedio entre 300 y 400 muertes por día. Sí, claro. No es que pasa como pasó en otros países, que se elevó el pico de fallecimientos por la saturación del sistema y después bajó. Acá se queda. Acá se sigue manteniendo porque los pacientes en terapia intensiva siguen subiendo. Sí, y incluso lo que no está funcionando son los cierres. Ahora van a ver la curva de lo que está pasando en las provincias, porque ahora se da el caso curioso que la provincia de Buenos Aires sigue alto, ¿sí? Pero vean lo que está pasando en Córdoba y en Santa Fe. Fíjate que es muy llamativo cómo en el conurbano tuvimos un leve descenso, un pequeño aumento y un amesetamiento de la curva. Estos son las curvas por semanas. En Cava tuvimos un gran descenso, cuando se testeó menos, también hay que decirlo, con los 600 casos, y hoy está entre los 1.000, 1.010, 1.100, se mantiene ahí. Ahora, pero fíjate Córdoba y Santa Fe. Casi curvas paralelas. Santa Fe tiene al día de hoy 1.700 muertes registradas en 24 horas. Rosario está teniendo casi la misma cantidad de casos de contagio que la ciudad de Buenos Aires. Están por llegar a los 1.000. Rosario tuvo 900 y pico y Buenos Aires tuvo 1.000. Exactamente. Lo preocupante hoy en día es esto. Y lamentablemente no tienen porque acá el sistema... no hay tanta cama ni tanto sistema sanitario. Es lo que te iba a decir. No tienen el sistema de salud que está tan fortalecido en el AMBA. Son sistemas de salud más débiles. No te olvides que yo te contaba la semana pasada, la anterior, que Rosario está previendo, si sigue la saturación de camas que están teniendo, en hacer lo que se llama el corredor sanitario para tratar pacientes graves en Buenos Aires. Pero en Buenos Aires, ¿dónde? Porque no, en las ciudades, en Pergamino, en todas esas ciudades también hay problemas. Las van a tener que mandar a la ciudad de Buenos Aires. Sí, a lo que es la región del AMBA. En el AMBA. Por eso. A lo que es la región del AMBA. Buenos Aires, lo que hizo la provincia de Buenos Aires, tenía solamente lo que es el CISA para la actualización de los casos de fallecimientos. Acordate que venían ¿Pero con... qué casos son? ¿Qué muertes de qué? ¿Cómo se juntaron tantas muertes? Se tardan en cargar los datos. Lo que pasa es que hay lo que estaba explicando el ministro Golán era, está el 40% del sistema público y el 60% del sistema privado. Estos 3.500 casos se dividen de esta manera. ¿Qué pasa? Pero eran muertes dudosas, gente que se murió y después le llegó el COVID positivo. Porque ¿qué pasa? En el medio del fragor vos tenés personal que no podés destinar solamente a hacer análisis estadísticos.
estadístico. Entonces, hay clínicas privadas que son pequeñas, en las cuales también hay terapias intensivas y también hay pacientes internados que tardan en cargar estos datos. Y estos datos tardaron en llegar a la provincia. Hoy juntaron tres sistemas integrados de asistencia, que es el SISA, que es el Sistema Integrado de Información Sanitaria, el sistema de gestión de camas, donde están las camas de terapia intensiva ocupadas, vamos a tener novedades con respecto a esto, y el Registro Nacional de las Personas. Estos tres sistemas se integraron y ahora la cifra pega el salto de 3.500 personas. Vamos a empezar a hablar de lo que fue el tema de la semana. Seguramente a alguno de ustedes le llegó un mensaje de que sacaran los dólares del banco porque se venía otro corralito. Y la pregunta es, ¿el gobierno tiene como objetivo deliberado un corralito? ¿Tiene como objetivo deliberado confiscar los depósitos en dólares? Yo diría claramente no. Ahora, esto es dinámico. En la medida en que continúe la dificultad para que la gente se haga de los $200 con el nuevo cupo, en la medida, como sé que está ocurriendo, los bancos no estén acreditando el devengamiento de los intereses devengados o los depósitos en dólares, en las cajas de ahorro en particular, ahí la gente va a empezar a tener miedo. Me cuesta llegar a diciembre, yo creo que antes de diciembre vamos a vivir jornadas muy complejas porque la dinámica de aceleración de la crisis no aguanta, ¿no? A este ritmo de salida de depósitos de dólares del sistema financiero, olvídate. Se están restringiendo el uso del efectivo, lo cual constituye claramente una restricción tipo corralito, claramente. Tuviste el plan Bonex, después tuviste la especificación asimétrica, el corralito, el corralón, te afaron a la guita que tenías en las AFJP. ¿Cómo no querés que la gente no se preocupe por la plata que tiene en el banco? Pero es lógico. Claudio Lozano es economista, es director del Banco de la Nación Argentina. ¿Y qué va? ¿Ahí corralito o no? No. Me parece que hay un escenario de mucha confusión, muy mezclado. No desde ahora. Te diría que desde que habló Duhalde de golpe de Estado en adelante hemos tenido un conjunto de circunstancias en la que confluyen presiones políticas y económicas en dirección a que el gobierno vaya en dirección a mayor ajuste, y en donde la clave del ajuste es devaluación. Todas estas informaciones que no tienen ningún sustento, porque la verdad que si hay alguna cosa que cambió después de lo que ocurrió en el marco de la convertibilidad, es que hoy hay dólares en los bancos para responder a cualquier demanda. Bueno, de hecho gente. Moody's, que es una consultora que no es precisamente, digamos, simpatizante de los populismos latinoamericanos, Moody's dijo no hay problema con los bancos y con la solidez de los bancos argentinos. No es ese el problema, hay otros. Hay otros. Pero ahora vamos a los otros. Ese no es el problema. Vamos a los otros. Ahora, ¿de dónde salen esos audios? Tan bien hechos, ¿no? Tan buenos actores, digamos. Y después cuando vos empezás a preguntar quién es el que hizo esos audios, que graba esos audios, nunca aparecen. No, pero bueno, la campaña de rumores circula, ¿no? Se instala. Sí, bueno, pero es desgastante al final. Sí, porque seguramente hubo mucha gente que le dio bola a esas cosas y fue a sacar los dólares del banco. No, y van a sacar, sí. Yo he recibido varios llamados preguntándome o diciéndome o a ver si puedo conseguir un turno. Es que si no hubiera preocupación en la población, esos rumores se caen solos, Rolo, es así. Yo te digo, mira, desde el año 2009, 2011... 2013, 2015, en diferentes lugares que me tocó laburar, me llegaban los mismos audios, los mismos rumores, tuve que decir, no, muchacho, no hay corralito, no va a haber corralito. Dos cosas. Esta semana es cierto de que tratando de llevar a la práctica la última normativa del Banco Central, virtualmente no se podía operar en dólares. O sea, vos querías hacerte una transferencia de una cuenta tuya en dólares a otra cuenta tuya en dólares y no podía porque los bancos todavía no sabían cómo operativizar la última normativa. Ahora, habiendo dicho eso, o sea, esta semana no se pudo operar. Todavía estos últimos dos, hoy es viernes, todavía había algunos problemas. Habiendo dicho eso, es cierto que no hay excesivo riesgo, es cierto. Ahora, la población tiene miedo y eso es indiscutible. Y si la gente tiene no miedo de la devaluación. De todo, Rolo, de todo. Porque, a ver, lo que decía ahí Kachanowski también es un poco cierto. Acá han pasado tantas cosas que generas, digamos, te queda la memoria eso. Entonces, si no hubiera
desconfianza de la población, estos rumores se caen solos. ¿Es manejable la situación para el gobierno o vamos camino a tener todavía más restricciones? ¿Cómo la ves vos? No, yo creo que es manejable. Porque estás medio, mitad fuera, mitad dentro. No, es manejable, depende obviamente de las cosas que se hagan, pero... a ver, digo, es una coyuntura muy distinta. Se suele hablar mucho respecto a que la Argentina no tiene dólares. Esto, en los últimos 2 años de la Argentina no ha sido cierto. El que puede no tener dólares es el Banco Central. La Argentina tiene dólares. En el año 2019 tuvimos un saldo comercial de 15.900 millones de dólares y este año tenemos una proyección de saldo comercial de 17.600. ¿Y dónde están? ¿Y por qué estamos en esto? Entonces, cuando uno toma lo que te manda el balance cambiario del Banco Central entre enero y julio, los primeros 7 meses que son los que están completos, ahí te encontrás que Argentina en realidad logró un saldo comercial en esos 7 meses de más de 9.000 millones de dólares. Todavía faltan entradas. Está bien, pero ¿por qué se están tomando medidas de restricción de reservas? Por la sencilla razón de que durante esos 7 meses vos se te fueron 9.000 millones de dólares en pago de deuda. Claro. 3.000 millones de dólares en pago de deuda pública. ¿Por qué? Porque estuvo la estrategia del gobierno de pagar mientras negociaba. Ahí se fueron en 7 meses 3.000 millones de dólares. Y casi 6.000 millones de dólares de cancelaciones de deuda privada. 9.000 millones de dólares. A esto agregale que los exportadores vendieron 32.500 millones de dólares, pero entraron solo 29.000. Hay 3.500 millones de dólares afuera. Si sumás entre 9.000 millones que se fueron por deuda y 3.500 que no entraron, tenés 12.500 millones de dólares que están erosionando las reservas del Banco Central. Esa es la razón por la cual, en realidad no fue el dólar ahorro. No fue este el problema. Esto puede ser la gota que rebalsa el vaso, pero el problema fue el otro. Y para gobernar la Argentina vos tenés que tener un control estricto, cotidiano, del ingreso y egreso de divisas. Esta medida que tomó el Central ahora, de decir, para la cancelación de deuda, solo voy a garantizar el 40% de los dólares al precio del dólar oficial. Dicen que empujó a un montón de empresas al default. ¿Qué default ni default? Vos sabés las empresas que son las que tienen las deudas. Estás hablando de empresas transnacionales, de grandes grupos locales, que en muchos casos son deudas de subsidiarias con sus casas matrices, muchas veces dibujadas, porque son mecanismos alternativos para sacar recursos al exterior en contextos de cepo, que tienen dólares propios para afrontar los pagos o para reestructurar las deudas. Y que dicen comprados al oficial para... Exactamente, entonces hay que parar un poquito la moto. Está bien. Esa medida, lo que iba era decir, esa medida que se toma ahora, se tendría que haber tomado hace ya bastante tiempo. Pero perdóneme, si usted tiene en este momento que hay una baja tasa, digamos, con respecto a lo que tenía el macrismo, que era como llegó al 80, al 90, la tasa de interés, en este momento está en el 30 y pico, te están dando créditos al 20, hay un montón de empresas que dicen, che, tomemos estos créditos y paguemos la deuda en dólares, que está barato el dólar para pagar eso. Sí. ¿Cómo puede hacer para decirle, bueno, que simplemente te doy hasta el 40%? Porque realmente es la una verdad que negocio. lo que haría es revisaría caso por caso. Hay empresas en donde puede tener sentido que vos le garantices y otras empresas que tienen por comportamientos concretos, porque vos podés ver si efectivamente tiene vencimientos de deuda o no los tiene. Digo, aparte esos vencimientos son objetivos, vos sabés que existen. Claro, bueno. Tenés tiempo para anticiparlos. O sea, eso es una cosa que la política económica puede manejar. Pero son todos descalces del mismo banco. Él está diciendo, la tasa de interés es baja. Entonces, obviamente, si la tasa de interés es baja, vas a tomar crédito, el dólar está barato, compras dólar, pagas deuda. A ver, pero son todas variables que maneja el mismo banco. Entonces, no me parece que sea la mejor estrategia culpar al agente económico que hace uso de la situación que el mismo Banco Central está presentando. Yo no estoy culpando a la gente económica. Hay un comportamiento especulativo en función hay un comportamiento especulativo en función... En base a responde a los incentivos que da el Banco Central y su tasa baja. El que está cancelando deuda hoy cuando podría no cancelarla y renovarla es porque además supone que puede haber devaluación. Pero desde ya que va a haber devaluación. Entonces lo que te estoy diciendo... vamos a una cuestión. Los comportamientos especulativos es responsabilidad de la política pública acotarlos. Por eso digo, esa medida que tomó el Central debería haber sido tomada 5 meses antes. Y no hubieras gastado 6.000 millones de dólares más. Claro. La devaluación está como a un ritmo previsible. 2,6 por mes, 2,7. Vos que sabés de historia económica, ¿no se parece a la tablita Martínez de Oz esto? No.
Devaluaciones No, porque programadas te permiten pero especular, la te tablita de permiten... Martínez de Oz era una relación entre el tipo de cambio y la evolución de los precios. Cuando los precios te van muy por encima del nivel del dólar, ahí tenés un fenómeno de retraso cambiario. No es lo que está pasando hoy. No hay un dólar comercial retrasado. ¿No? No. No. Hoy el No, tipo es de más. cambio está en los niveles del 2005, 2006. Es más, este el año- el que es una locura es el dólar de 140 o 150 que tenés en el Blue o en el contado con líquido o en el dólar MEP. Eso es una locura y eso es aquellos que en realidad están planteando la flotación del tipo de cambio para que se vaya a ese nivel, están pensando en una Argentina con 70% de pobres. Bueno, hoy estamos en 50, la tampoco estamos Argentina- tan lejos, Claudio. ¿Cómo? Con el dólar a 70 tenés 50% de pobreza casi. Con el dólar actual el- tenés sí. a 50% de pobreza. Por esa Claro, no, misma por razón, pero digo, por no esa estamos misma para razón es celebrar que vos... nada, Y con el dólar a 70 tenés un problema enorme de reservas. Entonces tampoco es que estamos bien con este tipo de dólar. Por esa misma razón es que el tema no es ni dejar que se te vayan las reservas, ni tener una devaluación brusca. Vos tenés que administrar tus dólares. Por eso digo, Argentina tuvo dólares. Y además, si vos, por ejemplo... Y además venimos de la experiencia de Macrismo, Pero- que los dólares se fugaron. Pero por eso te digo, también hubo 15.900 millones de dólares en la etapa de Macri en el último año, que se fueron en turismo, pago de deuda y fuga de capitales. Acá la historia es otra. Cuando vos ves los 7 meses, se fueron 9.000 palos en pago de deuda, 3.000 pública, 6.000 privada y 3.500 que no incorporaron los exportadores. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenés que controlar? Tenés que controlar que las que quieren pagar deuda, hay que ver si corresponde o no que el Estado les dé los dólares al precio oficial. Y los exportadores tienen que ingresar lo que exportaron. Ni siquiera estamos hablando de lo que no se vendió, estamos hablando de lo que ya vendieron y no entraron. ¿Y cómo se hace? Porque evidentemente no lo quieren ingresar porque están especulando con que haya una devaluación. Primero que no pueden no ingresarlo si vos estableces una resolución fijando tiempo y forma para hacerlo. Segundo... ¿Y por qué que no lo tenés hace el Banco Central? Bueno, lo tiene que hacer. Yo no estoy diciendo que el Banco Central hizo las cosas bien y perfectamente hasta acá. Suena casi Casualmente, opositor. por eso el dije, Lozano. El para Lozano mí- por eso yo dije que estaba mitad y mitad. ¿Cómo? Que pareces opositor hoy con las cosas que decís. ¿Por qué opositor? Y por estás Estamos hablando mal del evaluando una Banco situación, Central. no parezco opositor. Bueno, suena opositor, Bueno, no sé. a vos te suena A mí opositor. me suena opositor. Yo tengo sí. una mirada de que realmente para gobernar la economía argentina vos tenés que administrar el tipo de cambio. Igual, ojo, y pero la administración en del el tipo de cepo de cambio Cristina las implica que reservas si vos también tenés cayeron, entonces intentaron 9.000 administrar y si vos tampoco tenés 9.000 funcionó millones eso. de dólares, no te lo podés patinar en garantizarle el pago de deuda a las empresas transnacionales o a los grandes grupos privados. Y tenés que garantizar el ingreso en tiempo y forma de las exportaciones. Podés imponerlo o podés también darle opciones. Un exportador puede traer los dólares y vos le podés dar una inversión en pesos ajustada por tipo de cambio. Y el tipo no va a perder plata. Y por lo tanto lo puedes obligar dándole una alternativa financiera. O sea, hay variantes para hacer. Lo que pasa es que no hay que confiar en que esto naturalmente ocurre y que todo se va a comportar adecuadamente. Los comportamientos especulativos en la Argentina existen y los acontecimientos políticos, desde Dualde hasta el conflicto policial, con las presiones en el mercado cambiario, tienen vínculo. Y el objetivo ¿Vos pensás es, que tienen vínculo? A ver, hacemos un objetivo detalle de es eso. que el gobierno devalúe bruscamente, produciendo una situación Un golpe de lamentable. mercado. Golpe Es de un mercado. protogolpe de mercado, es más chiquito. Bueno, ¿cuáles los vínculos que vos ves en eso? No, lo que digo, bueno, los vínculos son que los actores unos tienen mucho que ver con el otro. Digo, Dualde, Yo no creo, ¿cuál pero- es la sugerencia de Dualde? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se soluciona el eventual golpe de Estado o las dificultades para que no haya elecciones el año que viene? Llamando a un En el acuerdo nacional. En acuerdo institucional con el PRO. ¿Y el PRO qué tipo de articulaciones económicas tiene? Los actores se mezclan. A No ver. hay solamente desestabilización política, también económica. Caña. Sí, eso sí. Pero perdón, hay una pelea por una captura que es la captura de la diferencia entre lo que va a entrar en dólares y lo que va a salir. Argentina este año se supone que van a quedar 18.000 millones de dólares acá. Las empresas quieren agarrar lo bello barato, otros quieren comprar a $200 y el Estado dice no quiero que se vayan los dólares porque tengo que hacer que las reservas empiecen a crecer. Desde que se sentaron, cuando llegaron con 44.000 millones. Eso no bajó. Digo, Bueno, ahora bajó. ¿cuánto bajó? 1.000. Desde que llegaron con 44.000 Y ahora millones de estás dólares. abajo de ¿Llegaron en 42. agosto o en diciembre? Diciembre. Ok. ¿Por qué? Y pues te digo, entre agosto y diciembre cayeron fuerte. Pero entre agosto y diciembre estaba gobernando el otro muchacho. Ustedes Bueno, no pero sé. ellos ya habían ganado. ¿Cómo habían ganado? bueno, Pero eso bien, no tiene que ver nada. este muchacho, si no sé- Las pero vos tasas no no existieron. Perdóname,
Perdóname, no. desde que la CUSA cerró el grifo, no se fue un dólar más. ¿Vos crees que es casual? A ver. Lo hubieran hecho 3 meses antes y teníamos 30.000 millones de dólares más, 25.000 millones de dólares más. ¿Vos te crees que es casual? Que dijeron ahora sí cerramos cuando no quedó un dólar. Dejate de hinchar, está bien que los cuiden. Por eso el fondo no se queja, porque el fondo quiere cobrar. El fondo no dice que esto es una política... No habló, dale 10 minutos más el año que viene. Estaban todos los medios diciendo Lo el vas a fondo tener está que dar enojado. vuelta. Qué enojado con los 200 dólares. ¿Qué 200 dólares? Vamos a volver un poco a cierta racionalidad. ¿Por qué no se puede salir nunca de esa necesidad de sacar la guita para afuera, pasarla a dólares? Yo entiendo que el que se quedó en pesos históricamente perdió en la Argentina, pero ya cada vez es peor el capítulo. La gente cobra el sueldo y lo cambia a dólares para venderlo en el blue. El que tiene más guita la saca afuera y la pone afuera. Digo, hay un punto La donde... contrapartida del proceso de transnacionalización de la Argentina, de crecimiento del papel del capital extranjero y del predominio de grandes grupos locales que se transformaron en internacionales, es que tu moneda no es más el peso. La moneda que hay en la Argentina es el dólar. Entonces, el peso no tiene... Entonces, Claudio? ¿Cómo? ¿Hay que dolarizar entonces? No, no es que haya que dolarizar, tenés que reconstruir tu patrón monetario. Y para reconstruir tu patrón monetario tenés que desandar el camino productivo que trajiste hasta acá. O sea, porque esa cambiamos 5 veces de transnacionalización moneda. te implicó un proceso de desintegración productiva, con un alto componente importado. Y por lo tanto vos tenés movimientos financieros y movimientos productivos que se organizan en torno a la moneda dólar. Y que son es la que tiene que ver con los actores económicos más importantes del país. En ese barco... Pero alrededor en América Latina hay una estabilidad y no hay semejante problema con las divisas como tenemos nosotros. Bueno, la realidad de América Latina, no sé a cuál te referís, pero no es buena en ningún lado. No es buena, pero por otros problemas, desigualdad, por otros problemas, pero otras cosas. Por eso, nosotros también la tenemos, pero... Argentina es un capítulo especial donde en la economía también transita una disputa. ¿Cuál es el mecanismo por el cual vos vas perdiendo moneda? La inflación. ¿Y la inflación qué es? Es la expresión de la disputa en el terreno de los precios de actores sociales que no se ponen de acuerdo. Los otros países vecinos tienen... Los otros países tienen la misma disputa y la misma... No tienen la misma disputa. Brasil la tiene, Chile la tiene, Perú la tiene, todos la tienen, pero no devalúan. Bueno, son países que han tenido niveles de... Argentina tiene una disputa histórica. ¿Entre quién? Histórica. No es lo mismo el caso brasilero, ni el caso argentino, ¿Pero disputa ni el entre caso quién? No te chileno. entiendo. ¿Cómo? ¿Disputa entre quién? No entiendo. Disputa entre los distintos actores sociales que integran la ¿Quiénes son? sociedad. No Atrás entiendo. de cada precio vos tenés un actor social. ¿Y pero es que en Tenés Brasil no hay empresarios, actores sociales que quieren trabajadores. subir los precios? ¿Cómo? ¿El empresario brasilero no quiere subir el precio para ganar más? No entiendo. No. Una cosa es, en la Argentina vos tenés, por ejemplo, una disputa entre trabajadores y empresarios Sí. que no la tenés en Brasil. ¿Por qué no? Porque la característica del movimiento sindical argentino, Es su mucho menos capacidad de sindicato. discusión, O sea, el problema es es el muchísimo sindicalismo. mayor. Dado que hay sindicalismo e inflación. Bueno, la No, distribución del Pero ingreso... estoy tratando de entender la lógica. Vos decís, en Argentina hay mucho sindicato, por ende hay una disputa que en Brasil no se da. Sí. En Argentina hay inflación, en Brasil no. Por ende, el problema es el sindicalismo argentino. No es el sindicalismo, Entonces- es el empresariado que no acepta un acuerdo social más justo. No, en todo Que no caso, acepta. yo agregaría que... En Brasil vos tenés niveles de distribución del ingreso mucho peores que en la Argentina. Cierto. Cierto. Entonces, bueno, ese es el resultado. En la Argentina, que Entonces, es un país que mejorando la discute... distribución del en la ingreso, ¿se Argentina donde vos soluciona la tenés inflación? movimientos territoriales que discuten participación en el gasto, movimientos sindicales que discuten participación en el ingreso de las empresas, vos lo que tenés son tenemos el mismo reacciones. Gini que Brasil, espera, con la espera, emisión del espera, 200% espera, anual. ¿No habría espera. inflación? ¿Cómo? Ponele que tenemos el mismo Gini que Brasil, la misma desigualdad que Brasil, pero la emisión es el 200% anual. ¿No ¿Sabés habría cuándo se inflación acaba la entonces? inflación? Cuando se instala un orden. Perdón, no te Sí, escucho. cuando se instala un orden, ese orden se puede instalar por acuerdo, por imposición o lo que fuere, y el resto de los actores se lo bancan. Eso es en Brasil eso se instaló, los sectores populares en Brasil, hasta que apareció en el marco del proceso de industrialización la experiencia del PT, que empezó a discutir alguna cosa, en realidad había sido sacudida de manera completa. En la Argentina nunca se pudo llevar adelante ese proceso. Pero no tenemos los sindicatos más fuertes del mundo, me acabas de decir.
Pero si te estoy diciendo Y entonces, exactamente ¿cómo eso. puede ser que no se pudo hacer si tenemos los sindicatos más fuertes? No se pudo pudo llevar hacer. adelante un proceso de destrucción del tejido productivo y social de la Argentina, Pero si como Brasil se tiene más hizo en industria que Brasil. nosotros. Es Como una se industria- hizo en Brasil. Pero Brasil es una industria 1000 veces más fuerte que la nuestra. Sí, está bien, pero son No en equivalente. todos pobres en Son Brasil. todos negros, ¿Tenés? eso es lo que me estás No, diciendo. son todos pobres, no todos negros. Pero Todos marcarían pobres. realmente, ¿usted no fue a Brasil, Brasil? y ¿No el fue a nivel Brasil? de pobreza y de Vive con miseria ojota que la hay gente, no hace frío, no es tiene que comprar abismal. frazadas en el invierno. O sea, son la todos gente pobres. y Sí, no, claro que son no, todos pobres, está realmente lleno no de son pobres. todos pobres, pero hay una clase media mucho más chica que a ir acá. por otro lado. Esperen, vamos por otro Vos lado. en Brasil nunca tuviste, porque aparte la disputa no es solamente trabajadores y empresarios, también adentro del empresariado hay disputas. El desarrollo del segmento PYME en la Argentina, vinculado a lo que fue la experiencia de industrialización que el país tuvo, fue muy grande, que Brasil no la tuvo nunca. El nivel de concentración de la empresa en Brasil es mucho mayor. Entonces digo, es otra realidad social. Y en la Argentina ¿Cuál es el esa nivel de discusión concentración industrial en la Argentina, quiso Claudio? desde el golpe militar para acá quisieron saldar esto, primero con el terrorismo y después con distintas variantes. O sea, vos decís que Argentina es una industria más, o sea, un país con características más competitivas que la economía brasileña. No, dijo lo no, contrario. Concentrado. No. Pero vos tenés que escuchar primero, porque si Pero, reaccionás sin escuchar, no, que no te decís entendí, lo no te- contrario. es que no te Porque no estoy escuchás, no entendiendo. entendés. Estoy sea- diciendo que en Brasil no hay un desarrollo de la trama de sectores PYME como sí tuvo la Argentina. Eso es lo que te digo. Y que por lo tanto la discusión no es solamente con los trabajadores. Acá hay sectores del trabajo, sectores de pequeña y mediana empresa. Hay un desarrollo de movimientos territoriales porque viene de la vieja cultura sindical que no existe en Brasil. Pero quiero pasar a otro tema. ¿Qué va a pasar con la cantidad de plata que se ha emitido para que la economía no se caiga durante la pandemia? ¿En qué sentido qué va a pasar? Sí, ¿qué va a pasar? Mirá, eso depende, ese es otro mito. El tema de que necesariamente la emisión se va a transformar en un salto inflacionario monumental. Vos tuviste emisión absolutamente restringida durante los años 2018 y 2019 Sí, y la ya inflación vimos. se fue al demonio. 50. Y tuviste emisión a lo pavote durante todo este tiempo y la inflación no solo que no subió, sino que se desaceleró. Consecuentemente, el debate es otro. La emisión puede ser o no un factor en el proceso inflacionario. Depende cuál sea el marco regulatorio general ¿Qué que tenga pensás la que va a economía. pasar? Uno, el tema central no pasa por la relación entre emisión y precios. Es entre emisión y dólar. Por lo tanto, depende del tipo de regulación que tengas en el mercado cambiario. Si vos tenés buenas regulaciones en el mercado cambiario y en el sistema de formación de precios, en un contexto donde vos tenés capacidad ociosa disponible como tiene la economía argentina, vos podés emitir. Y esto no genera inflación. ¿Por qué no hay crédito hoy por hoy que sirva, no hay crédito hipotecario? Bueno, no hay crédito hipotecario porque se hizo un desastre en la gestión anterior y todavía se está viendo cómo se reconstituye la situación después del UBA. Te pongo el caso del Banco Nación. El Banco Nación tiene más del 50% de la cartera de UBA, que es un problema que hay que tratar de resolver. Y es muy difícil organizar esto si no tenés una estrategia general sobre el sector de vivienda que implique no solamente el crédito, sino cómo achicás la relación entre el precio del metro cuadrado y el ingreso de la gente. El crédito no hace maravillas, no puede resolver esa distancia si no hay algún tipo de regulación pública que achique esto. Ahí hay que discutir ¿Qué sería? también el papel del Estado en la producción de vivienda, que se perdió hace mucho tiempo. Hay mecanismos para producir vivienda mucho más Sí, barata sistemas constructivos. que los que tiene el mercado, mucho más barato que lo que tiene el mercado. Hay que discutir por qué el sector inmobiliario funciona en dólares como funciona cuando ahí no hay necesidad de Pero no dólares puede haber- para nada. No puede la FIP nunca sacó una resolución diciendo las casas se venden en pesos. No, ya sé que no lo sacó. Lo que te estoy diciendo es que son cosas que tenemos que discutir para cambiarlas. Si hay Pero algún mercado es más que fácil no construir en justifica, peso que vender. Construir en peso sí es fácil, no es lo mismo. Si No. tenés vender, podés dejar que no vas a cambiar toda la cultura de la capital. Se vendan en uvas las casas y listo. Pero lo que no es, Eso lo que no pasaría digo- por un no, banco, pero el no problema es necesitas que el no dólar es tan- billete. Lo que no es, digo, a ver, por eso digo, una cosa es que intervenga el Estado garantizando producción con un menor nivel de costo, que eso es factible hacerlo. Pero el problema es cuando vos dejás funcionar el negocio inmobiliario y todo funciona en dólares, arrastra todo. Entonces, la orientación del mercado no es para resolver el problema habitacional que tenés,
Es un negocio, es una alternativa, es un refugio del capital. Es una alternativa de inversión. Eso es lo que es la vivienda en la Argentina. Además está mal hecho, porque hace 3 años que no se vende para vender una casa, Y es a un la pésimo larga, negocio. a la larga todas las burbujas se pinchan. ¿Le puedo hacer una pregunta? Usted participa de un instituto que hizo una investigación esta semana que sacó unos resultados que realmente que hay 20,8 millones de pobres hoy en la Argentina, que eso más o menos se sabía, pero que el desempleo llegó al 29,1%. No. Esto es el título El del día que desempleo- le atribuyen a No, usted. bueno. El trabajo no es ese. Bueno, explíquelo El porque- desempleo es el 13,1. Sí. Lo que pasa es que eso es el resultado de que la ocupación cayó. Hay 3.700.000 ocupados menos en la Argentina en el segundo trimestre del 2020 respecto al primero. Por la pandemia. Por la pandemia y la cuarentena. Claramente son los 3 el meses peor peores. trimestre. Los peores 3 meses. Ahora, ¿por qué si yo hubiera tenido la gente buscando trabajo que tuve en el primer trimestre, con esa situación de ocupación, la tasa de desempleo, en lugar de ser del 13, hubiese sido del 29. 29, claro. ¿Por qué no lo fue? Porque del mismo modo que se achicó la cantidad de ocupados, como la gente estaba en su casa y no salía, también se achicó en relación la cantidad de gente que busca. Hay 3.600.000 personas que no buscaron Por laburo. eso el INDEC no los considera desocupados. No, te cae la tasa de actividad y consecuentemente es gente inactiva. ¿Ves riesgo de llegar a ese 29 el trimestre que viene? No, yo creo que el tema ahora, lo que viene y que tenemos todos un interrogante es, a medida que se van abriendo las actividades, ¿Cuánto se recupera y cuánto cuánto vuelve, desaparece? cuánto vuelve y cuánto... ¿Y qué imaginas que va a pasar? No, lo que Yo digo sí la pasa, mitad. lo que sí está pasando, independientemente de mi imaginación, es que cuando vos abrís una actividad que estuvo cerrada, inmediatamente se recupera actividad. Ahora, como el nivel de demanda en la Argentina está tan bajo, eso rápidamente se plancha y se tiende a estancar. Yo creo Entonces que- hay una inmediata recuperación y luego se estanca. plancha. Por lo tanto, Sí, acá encuentra hay una el techo. discusión. Exactamente. Por ende, uno de los temas de la recuperación de la Argentina es cómo se aumenta la demanda. Está bien, ¿Bajando pero hasta impuestos ahora... puede ser? ¿Eh? ¿Bajando impuestos puede ser una estrategia? No, hay que poner guita en el bolsillo de la Claro, bajar gente. Un impuestos. salario universal para toda la informalidad Entre el sería una salario solución. bruto y el salario neto hay impuestos. ¿Cómo? Que entre el salario bruto y el neto lo primero que hay son impuestos. Bajar los impuestos y directamente le entró más plata al ¿Y bolsillo a la entonces gente. qué haces con la previsión? ¿Quién la paga? Hay que buscar una solución a eso, porque tengo 40% Bueno, de pero la población por eso- trabajando en negro Pero también, entonces ¿no? no me pongas un problema sacándome otro. No, ¿Qué pero pasa- Argentina ¿Qué pasa- está qué llena de pensás que problemas. puede pasar con el IFE? Porque, digamos... Bueno, el IFE era una buena, históricamente era en la una buena Argentina cada vez cosa. que entra un El plan no IFE se sale, no se puede salir de esos Bueno, planes. pero que yo creo que habría que discutir, porque acá se dice, se termina la pandemia, saco el IFE. No. Ahora, la pandemia se termina, pero no se terminó. ¿No? Ustedes lo No estaban sabemos cuándo va mencionando, a terminar. no sabemos cuándo va a terminar, está estabilizada en el AMBA y expandiéndose en el resto del país. Así que esto de que se terminó, nadie sabe. El presupuesto que está presentado habla como si ya la pandemia el año que viene no la tenemos y todavía no sabemos. Ahora, la lógica es que, aun si la pandemia se fue, te dejó el 50% de la población bajo la línea de pobreza. Entonces el IFE lo tenés que seguir sosteniendo. Si no querés que tengas un problemón. Está bien, pero el IFE no termina siendo a la larga un estímulo al laburo en negro y eso le quita ingresos al Estado. ¿Por qué? Porque si bueno, vos vas a contratar y le decís, bueno, te pongo en blanco. No, porque si me pones en blanco pierdo el IFE, que es lo que pasó tantas veces con los planes. Pero- Que te dicen, no, yo pierdo el plan, pierdo... No, pero ahí, Rolando, No, ahí hay mecanismos para evitarlo, Si vos, eso. si vos mantenés el subsidio a las empresas, que pagás parte del salario, justamente tienen que blanquear porque si no no se lo pagás. Ahí choca el IFE contra el que está pasando a tener trabajo. Son dos cosas distintas. No, porque te Una dicen, es el prefiero IFE que y te otra laburo cosa es el negro, aporte chao. del ¿Quién? trabajo. Bueno, pero no te lo van a dar. ¿Qué te van a dar el trabajo? Si No, en este el momento... tipo sigue cobrando y tiene No, laburo en pero negro. Esto estimula el laburo en negro. No, A ver, lo primero lo que genera el IFE son el IFE o cualquier mecanismo de transferencia de ingresos a la población que no tiene trabajo, es, en primer lugar, ponerle un piso al mercado laboral. Sí. Nadie labura por menos de eso. Y eso está bien. En segundo lugar, lo que genera es más demanda, porque hay ingresos donde no lo había. Y eso también, para el contexto de la Argentina, también está bien.
Sí, porque es parecido a lo que están haciendo otros países en el mundo. Está haciendo Bolsonaro, ahora se volvió socialista, Bolsonaro también lo aplica. Claro, lo está haciendo todo el mundo. Es un Argentina... seguro de desempleo. Pero acá no sé por qué lo llamaron con otro nombre. O sea, ¿por qué directamente en Argentina, en lugar de tanto plan, ¿por qué no tener un seguro de desempleo de verdad y listo? Por ver, el IFE es una especie de seguro de desempleo bimensual, te diría, ¿no? Pero... El IFE tiene un problema de cobertura, porque no entraron todos los que tendrían que haber entrado, tiene un problema de magnitud, porque 10.000 pesos cada 2 meses no funciona. Me parece que en eso tiene que ser mejorado. Nosotros creemos que tendríamos que tener un salario universal para toda la población que está en situación de desocupación e informalidad, equivalente a la línea de indigencia. En un Estado con guita, no un Estado con déficit. El Estado puede reemplazar otros gastos pagando estas cosas, puede subsumir muchos otros planes en esto, y puede también, vuelvo a insistir, yo creo que acá hay mucha tela para cortar en el campo impositivo, porque hay una característica de la Argentina, es que los ricos no pagan. El tema de la rebelión fiscal de los ricos es una necesidad. Sin embargo, buena parte de lo que nos toca pagar impuestos, vemos la voracidad fiscal. Se puede emitir. Pero digo, buena parte de lo que nos toca pagar impuestos, vemos la voracidad fiscal. Pero lo que nos toca pagar impuestos de los sectores, a los sectores medios hacen bolsa. Sí. A los que tienen capacidad económica en serio en la Argentina, claro, no pasa nada. ¿Sabes cuánto representan los impuestos al patrimonio, todos, en la Argentina, tanto de nación como de provincias? El 1,22% del producto y el 4% de todos los recursos fiscales. El 65% de la recaudación es consumo, transacciones, sí, claro, o impuestos al trabajo. Impuesto al cheque, o impuesto al sueldo. Eso se paga con independencia de la capacidad económica. Los que tienen guita no garpan en la Argentina. Ese es un tema central que venimos posponiendo desde que empezó la democracia argentina. Bueno, tienen estudios de contadores para evadir, digamos, tienen posibilidad de hacerlo. Todas esas cosas desde el Estado se pueden resolver. Claudio, gracias por venir. No, gracias a vos. Lo que van a escuchar ahora, a ustedes les pido por favor que se lo tomen con paciencia, porque en Rosario un juez federal descubrió que había cantidad y cantidad de envíos de drogas por el correo argentino. Vamos a hablar de este tema con Rodrigo Villarreal, es periodista, está en Santa Fe, ya lo tenemos en línea, vamos a hablar con él. Rodrigo, ¿cómo te va? Hola Rolo, ¿cómo estás? Es de Reconquista, el juez federal Aldo Alurralde, que en una declaración explosiva generó justamente un revuelo tremendo en la provincia de Santa Fe porque... ¿Pero fue una generalización o hay algo concreto ahí? No, es una investigación real, pero acá tiene que ver también la pandemia, es un combo... ¿Qué tiene que ver la pandemia con el que vendan droga por correo? En medio de la pandemia se sabe que, por ejemplo, no se puede transportar. Uno de los modus operandi que tienen, digamos, los carteles de drogas, o mejor dicho, los clanes de droga, digamos, que quieren ingresar sobre todo desde Paraguay, una línea tremenda, digamos, que hay entre Paraguay, Misiones, Corrientes, la Ruta 11, que es jurisdicción justamente del fiscal de Reconquista. Y en una investigación salta que no hay controles sobre las encomiendas que se envían, por ejemplo, por correo argentino. En una investigación que lleva desde Paraguay hasta San Luis, la pandemia tuvo mucho que ver. Por ejemplo, hay una entrega pautada de una encomienda que confirman que se iba a enviar droga a San Luis, por las restricciones de los límites territoriales que tienen algunas provincias, como la de San Luis, la República Separatista de San Luis de los Rodríguez Sá, las fuerzas federales no pudieron seguir esa entrega pautada para llegar a quién era el comprador. Por lo tanto... o sea, ¿no dejaron entrar a las fuerzas federales que estaban rastreando un cargamento de drogas? Dejaron entrar al camión que llevaba la droga, pero no dejaron entrar a las fuerzas federales que venían haciendo justamente el seguimiento de la entrega controlada. Por lo tanto, tuvieron que coordinar con las fuerzas federales dentro de la provincia de San Luis. Estos son uno de los obstáculos que tienen las investigaciones en momentos de pandemia contra el narcotráfico. Dijo el juez Alurralde, y esto hizo implosión
realmente, no solamente en la cuestión de la justicia federal, la investigación, las fuerzas federales, sino en la política, que se puede descuartizar un cuerpo y enviar en distintos paquetes. Es tremendo esto, es tremendo lo que está sucediendo. Perdón, ¿quiere decir que los Esto es paquetes el que norte. entran y circulan por la Argentina en tiempo de pandemia no están siendo monitoreados? No están siendo monitoreados, sí en las rutas, pero no desde el comienzo hasta el final. ¿No pasan por un lo tanto, escáner? Digo, la valija, no pasan todo. por- No, claro, ese es el tema, digamos. Todos los decomisos o los controles que hay es sobre las rutas. Ahora, en el seguimiento es muy difícil detectar cómo lo que sale, por ejemplo, de Paraguay llega a Capital Federal, llega a provincia de Santa Fe, llega a provincia de Entre Ríos, llega inclusive en otros países limítrofes como Uruguay. Es realmente para analizar lo que dice el juez Alurralde. En el medio de que hay un problema existencial hoy con los homicidios ligados al narcotráfico, porque vos sabés muy bien, Rolo, que Rosario es el epicentro hoy de una cuestión también. Pero Cachito, porque justamente quiero entrar en ese tema, porque a partir de una muerte puntual, la muerte de uno de los líderes, la barra de Newell's, se desencadenó una investigación que pasó por cuevas financieras, uno de los temas en los cuales vos nos has advertido, lo que son las cuevas financieras en Santa Fe, y el nivel del manejo de guita, de blanqueo y de maniobras estrambóticas que hacen con la plata, y derivó en una familia curiosa que tenía un hermano narco y un hermano policía, véanlo. Un crimen que sacudió a todo el ámbito policial porque se trata de un conocido barra brava de Newell's Old Boys, Marcelo Coto Medrano. Tenía 44 años, fue acribillado a balazos anoche en Eva Perón y Pueyrredón, en Granadero Baigorria. La esquina vallada. Una mancha de sangre y 2 paquetes de pastillas de menta perduran en la escena del crimen donde mataron a Marcelo Coto Medrano, barra brava de Newell's, de frondosos antecedentes penales. La víctima fue sorprendida ayer a la noche, 23:30 aproximadamente, mientras circulaba con su auto en Pueyrredón y Eva Perón, de Granadero Baigorria. También iban con él, lo acompañaban su pareja y un hijo. Lo cierto es que fue emboscado en ese lugar por otro vehículo, del cual partieron varios disparos de arma de fuego que terminaron con la vida de Medrano. Se ha iniciado una investigación destinada a dilucidar el crimen, pero también a dar a conocer determinados elementos que tenían que ver con su esfera privada y que hablan también de el comercio ilegal al que se dedicaba. Había comprado $20.000 una vez, otra vez algo así como $15.000. No tenía manera, obviamente, de acreditar la proveniencia lícita de esos ingresos, más y la sospecha que tenemos que venía del negocio narco. Firmame acá, compa. Vení más adelante, más adelante. Ferná, chocho. La muerte de este hombre, Coto Medrano, fue el 10 de septiembre de este año, hace apenas 20 días. ¿Qué fue lo que pasó a partir de ahí? Allanaron una financiera. ¿Por qué allanan una financiera? Porque encuentran en el celular de Coto Medrano mensajes con una financiera donde el hombre, barra brava, había ido a cambiar 4,5 millones de pesos, los había convertido a $35.000. Allanan la financiera buscando a ver qué negocio tenía este Coto Medrano con la financiera, y descubren en la financiera 100 y pico de DNIs que estaban destinados a comprar dólar al ahorro y después venderlo como dólar blue, o váyase a saber qué negocio hacían. Los fiscales de Rosario, fiscales Edris y Apapietra, siguen investigando y van hasta una cosa que yo ni sabía que existía, que le llaman Puerto Seco. Un puerto seco, yo me enteré que en Santa Fe hay puertos secos y puertos húmedos, que son lugares donde en los puertos secos se vende el grano robado, ¿sí? Y en los puertos húmedos se venden los agrotóxicos robados. Cuando allanan uno de estos puertos secos buscando a dos hermanos, uno policía y el otro narco, que son los que sospechan que son los asesinos de Coto Medrano. Ahora bien, a partir solo de una muerte, vean cómo se amplió el espectro hacia otros negocios de una escala mayor. Uno de los que estuvo investigando este tema, antes colega, ahora político, es Carlos del Frade, diputado provincial por el Frente Social y Popular de Santa Fe. Carlos, ¿cómo te va? Hola Rolando, un gustazo. ¿Es tan asombroso como se escucha, che?
Sí, porque en realidad es la síntesis de cómo se manejan estas cuestiones. 3 apuntes rápidamente. Cancha chica del fútbol, cancha grande de la realidad. La Barra Brava trabaja en la cancha de fútbol un día a la semana. Los otros 6 mayoritariamente trabajan en el negocio del narcomenudeo. Pasa con la barra de Central, pasa con la barra de Newell's. Un detalle. En relación al policía que lo manda a matar a Medrano, se llama Gabriel Godoy. Y Gabriel Godoy forma parte del entramado mafioso que en el año 2011 desapareció, y seguro que te acordás, a Paula Perazzi, forma parte de esa las mafia. Marchas, me acuerdo, pidiendo por la chica. Uno de ellos es Gabriel Godoy. Este Gabriel Godoy es el que tenía el teléfono que deriva después en la investigación en ese Puerto Seco. ¿Sabés quién era el propietario del Puerto Seco? El hermano. No. Que era el narco. Un ex policía, un ex comisario, Ábalos. Como siempre, esto te demuestra en 3 pautas. La sangre derramada de las pibas y de los pibes en los barrios es sangre humilde, pero el dinero se lava en el centro de las grandes ciudades. Claro. Primera pauta. Segunda pauta, todas las bandas en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, en el Gran Buenos Aires son narcopoliciales. Y Sí, porque es una pauta, actividad que necesariamente tiene que funcionar protegida. Totalmente. Y tercera pauta. Los dineros vinculados con las barras se constituyen juntos en los últimos 10 años, especialmente en las principales ciudades argentinas, a partir del desarrollo con las bandas también narcopoliciales. Lo del Coto Medrano lo pone en evidencia. ¿Por qué lo matan? Lo matan porque estaba en disputa nada menos que con los monos. Él se había quedado con la parte norte de Rosario. Granadero Baigorra está pegadito a Rosario, es la primera ciudad hacia el norte, yendo hacia San Lorenzo, donde muchas veces vos estuviste. Sí. En ese lugar donde está el emblemático Hospital Eva Perón, lo matan de 15 balazos, como bien decía recién la crónica. Él no estaba viviendo acá en la zona, se había ido a Victoria, Entre Ríos, pero con la pandemia se vino para ver si podía controlar más ese territorio. Cuando lo matan a Emma Pimpi Sandoval, y te vas a acordar del caso, que fue el que disparó contra la vivienda de Antonio Bonfatti, ¿te acordás? Cuando era gobernador de la provincia de Santa Fe, él se queda con un paquete de los compradores de Emanuel Pimpi Sandoval, que eran de clase media alta. Ese era el target que tenía en ese momento Emma Pimpi Sandoval. Eso ahora está en disputa desde la cárcel. ¿Es verdad lo que los monos siguen manejando desde la cárcel o es un mito? Sí. También con Guille Cantero, sobre todo. Sí, Rodrigo, ¿sí? ¿Qué? Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Rodri? Qué gusto. Guille Cantero y también Alvarado. Lo hemos contado la semana pasada o la anterior. Tienen, tienen visitas muy Que complejas. no hablen en santafesino, cuéntenle a la gente quién es Lindor Alvarado. A ver, Lindor Alvarado era uno de los líderes, o sea, del clan, creo, más importante que tiene el sur de la provincia de Santa Fe. Y después están la banda de los monos, como también la banda de Ungaro y Funes. Ahora, Lindor Alvarado tenía una trama, mejor dicho, mucho más compleja, donde llega directamente a la política, a la policía y a la justicia. Esto lo sabe muy bien Carlitos porque es investigador, ha dado en la tecla muchísimas veces, no solamente con su raíz de periodista, sino como legislador. Pero te quiero decir esto, digamos, para complementar lo que dice Carlitos, acá hay 2 cuestiones que son importantes. No es menor lo que hemos hablado desde febrero de este año, Rolo, en GPS. El Puerto Seco, que bien decías vos, es una cantidad muy significativa de cereal que hay en negro, no solamente por tráfico, digamos, sino porque hay operaciones en negro que vinculan, por ejemplo, al Grupo Vicentín, que lo hemos hablado también en tu programa. Hay gente que desea... O sea que hay tráfico de cereales en negro, querés decir vos. Hay tráfico de cereales en negro y lo para mejor qué? que hay ¿Para eludir las sacarlo- retenciones? Sí, ahí me permitís, Rodrigo, ¿me permitís, Rolando, agregar algo con respecto a eso de la metodología del Puerto Seco? La metodología del Puerto Seco es muy parecida al contrabando de cigarrillos. Eso que investigamos en el año 2000 y 2002 y después se verificó es que las grandes marcas denuncian a las marcas truchas que invaden los mercados como que son competidoras desleales. Y después se comprueba que esas marcas son de las propias grandes empresas como Philip Morris, por ejemplo.
Acá con lo del Puerto Seco se denuncia muy poco el cereal robado, por lo cual la especulación de los fiscales que realmente investigan en serio todo esto es que no se trata de cereal robado. O sea, a ver si lo explicamos para que se entienda. Sí. Hay producción de cereales, se roban una parte y la sacan para Paraguay para venderla sin retenciones. Sí, pero en realidad no se roba, la separan. Para la que separan. No se paga. Es un autorrobo, digamos. 30% más. Se mide por camiones y se mide por containers. O sea, ese es el Puerto Bueno, Seco. el otro día... Digamos, cada 2 containers, 1 va en negro. Cada 3 camiones, 2 van en negro. Así, y hay peaje, que eso lo maneja la policía. Les agrego un dato. El otro día un senador de una provincia de frontera me contaba que es increíble la cantidad de cosas, de cereales que están saliendo rumbo a Paraguay, rumbo a Brasil, y que de esa buena parte de esos sobres con plata que encuentran en los micros y que los vienen trayendo un camionero, un chofer de micro, es plata que vuelve por ese contrabando que salió. Tal cual. Y el otro dato, Carlito lo sabe muy bien también, que son el puerto húmedo, que también hay un contrabando de puerto húmedo. Que, a ver, por ejemplo, te voy a dar un dato. Dentro del allanamiento que le hicieron a la financiera, que estaba vinculada justamente a la compra de dólares de Coto Medrano, incautaron 175 DNI para hacer una evasión, digamos. A ver, compra en blanco a 100 pesos, lo compraban a 100 pesos y lo vendían a 135 pesos el dólar blue. O sea, utilizaban 175 DNI para comprar $200. Esperen un cachito, aquí Cerolini les quiere preguntar algo. A ver si... Sí, yo le quería preguntar a Delfrade, que lo he visto también muchas veces hablar del tema Vicentín con una claridad que me impactó. Mire, yo alguna vez no la podía creer y me puse a leer la evolución de los homicidios en Rosario y Santa Fe Capital y la comparaba con Córdoba. Vio que ahora, por ejemplo, tienen casi el coronavirus, van parejo, tienen casi la misma cantidad de habitantes, el mismo PBI. Bueno, hace 15 años la cantidad de homicidios en Córdoba y en Santa Fe eran parecidos. Un día se despegó eso y se volvió un lugar que parece de zonas de Estados Unidos con 20 muertos cada 100.000 habitantes, tasa de homicidio. Mi pregunta es, ¿qué tiempo cree usted que puede llevar volver a hacer ir para atrás con eso? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué podrían hacer? La reconstrucción de un tejido industrial que haga más fácil encontrar trabajo que armas. Hoy es al revés, hoy es más fácil encontrar armas que trabajo. Ese es un problema muy grande. Lo que generó que el cordón industrial más importante de América Latina después de San Pablo, que es el cordón industrial del Gran Rosario a partir de la década del 60 y del 70, y eso fue desmantelado a partir de los años 90, generó que justamente aparecieran nichos corruptos de fuerzas de seguridad vinculados al negocio del narcotráfico y las armas, insisto, más cerca de la mano de cualquier piba, de cualquier pibe que cualquier trabajo. Reconstruir el trabajo es fundamental para tratar justamente de hacer más pequeño el desarrollo de este gran negocio, porque esto es un gran negocio del narcotráfico y el contrabando de armas. Por eso la matriz de lo del Coto Medrano es muy importante, porque refleja eso, el carácter clasista que tiene todo esto, la muerte, la sangre derramada de las pibas y de los pibes en los barrios, y en el centro, donde hay muy pocos allanamientos, como este que se practicó en la financiera, allí en Cofirco, en pleno microcentro de Rosario, a 50 metros de la Bolsa de Comercio de Rosario, allí circula el dinero. Sí, ahí se lava y se convierte en dólares para después poder sacarlo a algún lado. Muchachos, les agradezco mucho el contacto, les mando un abrazo. Un abrazo, un abrazo enorme. Estamos en Santa Fe y estamos hablando de delito, pero claro, Santa Fe hoy es noticia por lo que contábamos nosotros, el crecimiento de casos, porque se han saturado las provincias. La provincia está prácticamente al borde del colapso sanitario, ¿sí? Tenemos información de que del 95% supuestamente de saturación que tenía el Rosario y el Gran Rosario, bajó al 94%. Pero bueno, son cifras muy pequeñas para lo que es el sistema sanitario de la provincia de Santa Fe. Y no se entiende por qué las provincias, porque acordate que en un momento dado Santa Fe tenía números como Uruguay. Uruguay lo mantuvo y Santa Fe se disparó. Jujuy, por ejemplo, también tenía números bajos. De pronto se le dispararon los casos. Pero aprovecho, ya que hablo de Jujuy, lo tengo aquí al senador Guillermo Snope, es senador nacional del Frente de Todos, justamente por la provincia de Jujuy. ¿Cómo le va? ¿Qué pasó en Jujuy?
Jujuy empezó, como decía, este crecimiento exponencial que se hablaba después de 100 días de tranquilidad por una irresponsabilidad del gobernador de circular con una comitiva por la provincia de más de 60 personas. Y 2 policías cruzaron Sí, la esa la frontera contamos, que fueron a buscar coca y volvieron. Y de ahí se generó el contagio del virus en el seno de la policía y en el sistema sanitario. Pero ¿qué pasa? Porque hay una cosa que se está discutiendo sobre si las provincias no se confiaron. Pensaron que, bueno, era una cosa que iba a quedar en Buenos Aires. Acuérdense que estaban las declaraciones Morales diciendo el conurbano va a estallar y qué sé yo. Primero estalló Jujuy. Y después se acuerda que le mandaron también los extranjeros a Rodríguez Larreta de acá, Capital Federal. Sí, que no lo dejaron pasar por dejándolo a la deriva. Creo que esas son las cosas que marcaron esa confianza o esa irresponsabilidad. ¿Pero qué fue lo que salió mal? Además de la cosa de la comitiva de funcionarios, porque pasó lo mismo en Salta, donde el sistema se saturó. Jujuy se saturó, o sea, de los primeros 100 días, de 2 casos comenzó ese crecimiento exponencial y la situación que vivíamos hace 60 días era inmanejable. El sistema se desbordó y hubo una Yo me acuerdo, en Jujuy estaban abiertos los shoppings. Estaban abiertos los shoppings y teníamos circulación interna porque se respetó los protocolos y la gente, los jujeños, respetamos esas medidas de seguridad, de distanciamiento que había que cumplir. Y en esta irresponsabilidad, al contaminar la policía y el sistema de salud, digamos, agentes sanitarios, el primer caso muy fuerte fue en la localidad del norte de la provincia, en Abrapampa, que la brindaron y bueno, creo que... Parecido al caso de Chaco. Pero se compraron los equipos, se equiparon, en estos 100 días que no les iba a llegar. En esos 100 días se perdió el tiempo en equipar el sistema sanitario. Claro. Precisamente el contagio de los policías es porque no los dotaron de equipos de protección personal conocidos como los EPP, que producido el colapso hubo una fuerte presencia hace 60 días del Ministerio de Salud de la Nación, que es lo que potenció y permitió la centralización que había hecho el gobierno a través del Comité de Emergencia, volver a darle la potestad de decisión a cada uno de los centros de salud del interior de la provincia. ¿Y ahora cómo está? ¿Lo lograron dominar? Gracias a la presencia del gobierno nacional, con mucho equipo de asistencia de protección personal, más capacitación y potenciando el personal jujeño. Eso te recalcan. Estaba a la deriva, siempre centralizada en el pedido de autorización para la resolución de los casos, los dotó de la autonomía para la resolución. Y bueno, creo que eso hizo hoy que el sistema sanitario que había colapsado, el público, y a través del sistema privado se logró ese derrame y la atención de los jujeños. Bueno, hoy se está retrotrayendo y está en una meseta. Después le pasó algo parecido a Salta. Claro, con 200 casos diarios, no es que está teníamos hace 60 días de tener un solo fallecido y lamentamos la pérdida de más de 470 jujeños y hay 15.000 casos. Algo me contaba, senador, un director de un hospital fronterizo también de la zona de Salta, me contaba que durante los primeros meses de la pandemia no había coca. O sea, es muy común el tema del coqueo en la gente, en el común de la población, tanto de la zona del norte, Salta, Jujuy, Santiago del Estero. Me comentaba que no había circulación, no había hojas de coca para coquear. Estaba cerrada la frontera. Bueno, pero de golpe, cuando explotan los casos, ¿sí? Cuando explotan los casos empezó a haber coca para comprar. Bueno, una camioneta, hablando del tema policial y el narcotráfico, una camioneta de la policía de la provincia fue secuestrada por Gendarmería, hay una causa en curso con coca de coquear. ¿Una camioneta de la policía? Una camioneta. ¿Pero cuánta hoja? De la policía. ¿Para ellos o no, mucho? No, una camioneta secuestrada claro. con importante cantidad de hojas de coca. Y eso no puede pasar en un sistema cerrado y hay responsabilidad del gobierno de la provincia. Se querían hacer un negocio ahí. Ninguna duda. ¿Y el ministro de Salud qué respuesta dio? Porque creo que es el organismo... en Salta terminó renunciando, la terminaron echando a la ministra de Salud cuando vieron el borde del colapso y decía que las escuelas no necesitaban estar abiertas y la gente se moría en la calle. El ministro de Salud de Jujuy, ¿qué respuesta dio ante esta? Acá hay no hay ministro de Salud, acá hay una responsabilidad exclusiva del gobernador de la provincia, que es el que tomó las decisiones y centralizó la atención y las decisiones en el Comité Operativo de Emergencia.
Lo cambio de tema, senador. ¿Qué opina de lo que pasó con el diputado Ameri? Inadmisible. ¿Cómo llega un señor así a ser diputado? Bueno, creo que ahí el Senado de la Nación, cuando instrumenta el sistema de sesiones remotas, establece un protocolo. Primero, teníamos la posibilidad de concurrir a las legislaturas locales, a los consejos deliberantes o a algún organismo del Estado. O sea, para darle la solemnidad de que requiere la representación que tenemos, por el caso de los senadores. Para no ser de la casa. Y como última instancia, la casa. Al principio, donde no había caso en Jujuy, podíamos concurrir a la legislatura, he concurrido varias veces a la Universidad Nacional de Jujuy, y cuando se cerraron por la emergencia sanitaria, sí nos quedamos en los domicilios. Pero bueno, creo que hay que volverle a las formas y a la solemnidad de que tiene. Sí, porque si no, es algo serio una sesión, digo, por más que sea virtual. No, bueno, por eso, no solo la sesión, sino el trabajo en comisión. Usted ha visto que en este último tiempo la oposición lo único que ha hecho es generar títulos, dificultar, cuestionar el sistema cuando ha funcionado. A la semana de la pandemia estaban ya presentes los ministros con las medidas que tomaban, explicando en el Senado de la Nación, en cada una de las comisiones, de acuerdo al área, salud, educación, el propio ministro de Trabajo. Creo que fue importante y de ahí empezó el trabajo en comisión y las sesiones. ¿Y qué pasó con el senador Alperovich, que lo tenían ahí, que estaba en discusión también por un escándalo? Tomó licencia, prorrogó su licencia mientras dure su proceso judicial. Está de licencia. De licencia. Sin goce de haber. Usted que es de la provincia del norte. Yo estuve cubriendo lo que pasó en Bolivia el año pasado, un golpe de Estado que fue, obviamente, por el litio. Digamos, Argentina es uno de los pocos países que tiene litio. ¿Se está explotando bien ese litio o quién se lo lleva? Hay una especie de halo de misterio sobre qué pasa con el litio argentino. Creo que no es de ahora, ¿no? El proceso fue por una fuerte decisión política de la provincia en el año 2000. A ver, recordémosle a la gente, el litio es el mineral con el que hoy se hacen las baterías de buena parte de los celulares, claro, y las baterías que se van a utilizar de los autos eléctricos. Se está pensando en que haya ciudades hechas con batería de litio para alimentar y recargar baterías solares, cargar batería de litio para tener menos gasto de generación eléctrica. Bueno, la Argentina, un poco en Chile, la mayoría en Bolivia, un poco en Argentina, pero tiene litio. Un auto, sin decir la marca y las características japonés, que circula en nuestra nación, en Argentina, es hecho con un porcentaje del litio de la provincia de Jujuy. O sea, creo que ha ido avanzando. Europa tiene un programa de reconversión de los vehículos 2025, 2030. ¿Ese litio se exporta o queda en Argentina? Ese litio se exporta. A ver, una batería de litio, por eso hay, para que se entienda, el 3% de los componentes nada más es ese carbonato de litio que se exporta. El resto es tecnología, es electrónica, es otros materiales. Solo el 3% es ese litio que se exporta y se procesa fuera del país. ¿Hay más o se está explotando poco? No, en Jujuy hay dos proyectos muy grandes, uno que ya está en producción y otro que está en periodo de prueba. Y eso se exporta el carbonato de litio. Y eso es lo que después, procesado, es lo que compone la batería de litio. Es algo finito y muy delicado de manejar. Pero se puede llegar a ser como volver ahí una zona con una tecnología de punta, que salgan directamente las baterías. A Evo Morales no le fue muy bien cuando quiso procesar el litio, le sacaron un boleo en el orto. Tiene un componente muy bajo el proceso y fuerte aditamento electrónico y otros componentes que no solo son producto acá. A veces ¿Qué pasó? Yo le cuento el caso, si quiere, de Chile, que es más avanzado en materia minera, donde toda su estructura económica está equilibrada en la minería. Bueno, ellos quisieron decir, te estamos exportando, vengan, pongan una fábrica para que nosotros, todo el sistema público de transporte de Chile sea con litio producido. Y le dijeron, mire, se la regalamos, lo que usted representa es un día de producción nuestra para el mundo de la demanda que usted puede generar. Bueno, creo que esos son los desafíos. Charlaba con las empresas de litio a ver cómo darle una vuelta de tuerca para ponerle un pequeño valor agregado
para poder venderlo más caro, ¿no? Porque Exacto. eso es una cosa del futuro. O sea, es así como puede ser el oro blanco, que se lo conoce o se lo llama, puede surgir otra tecnología que lo deje... Lo desplace, claro. Vos sabés que hay Exactamente. automotrices que están investigando ahora, y de hecho estuve en una conferencia hace poquito, automotrices que van a la vanguardia con el tema de los autos eléctricos. No solamente el litio va a utilizarse para baterías, manganeso, cobre, sulfato de cobre, magnesio, son todos minerales que hay alta densidad en toda la zona cordillerana de la Argentina, donde se va a poder hacer una extracción minera importante. Lo que sí planteabas vos es el tema de que no solo debería ser mirado desde las provincias, sino, porque no es solo Jujuy, es Jujuy, Salta, Catamarca, entonces creo que el gobierno nacional también debería tener esa mirada para darle ese empuje, y es como una estrategia, como Jujuy fue declarado en su momento el litio como valor estratégico provincial, creo que hay que trabajar para que sea un valor estratégico nacional y poder posesionar a Argentina como productora de litio. ¿En qué quedaron esos parques solares que se estaban haciendo en La Puna? Eso hoy todavía no está funcionando. ¿No está funcionando? Continuamente, no. Se hizo una prueba, la primera prueba que se publicitó, llegaron a producir 220 megas y al día siguiente nevó, tapó todo y no pudo seguir produciendo continuo. Hoy están en ese proceso, es lo que venimos en esta oportunidad que estamos acá en Buenos Aires, hemos podido conversar con las autoridades del Ministerio de Salud por lo que estamos viviendo, y también nos hemos interiorizado para que el gobierno nacional ayude a darle este último empuje, un proyecto que tendría que haber estado hace 3 años funcionando. Pero si te digo que no hay manera que no haya sol en La Puna, no entendí bueno, esa parte. hay sol, pero no han terminado el proceso de producción de energía solar. Han tenido muchos contratiempos, muchas imprevisibilidades que son inentendibles. Primero, iba a ser radicado al lado de un pueblo de Catua, en Jujuy, que se llama Catua, que está en la botita ahí cerca del límite con el paso de Jama y Chile. Se lo tuvo que redireccionar y ponerlo casi en el límite, en la localidad de salteña de Olacapato, porque ahí venía el tendido eléctrico. Y solo una torre del tendido eléctrico con el cual se va a transferir, ahí se va a unir a la línea Camesa, estaba en Jujuy. Entonces se tuvo que desplazar el proyecto. Fue el primer error. Después el segundo, no tener prevista la variabilidad térmica, que todos los tornillos y bulones que pusieron para sostener los paneles empezaron a reventar. No. Empezaron a reventar y tuvieron que... claro, porque hace mucho calor y mucho frío. Exactamente. Como toda la Puna. Tiene una amplitud térmica casi del desierto, de tener 18 Claro. grados bajo cero a tener 20 grados ¿Quién hizo de esa temperatura. obra? Esa obra... ¿te acordás que hablaba de calor? No, la empresa. Digamos, ¿quién es el que puso los tornillos que no sabía que variaba la temperatura y se le rompieron los tornillos? Los chinos. Lamentablemente sorprende, el ¿no? gobierno de la provincia de Jujuy es el que asumió la responsabilidad de la obra. Ahí está, mira qué locura. Algo que me llamó la atención, yo tuve la oportunidad de recorrer un par de veces todo lo que es el norte argentino, la zona de la Ruta 40, y me llamó la atención la cantidad de casas a las veras de los caminos con paneles solares. Todos tenían energía solar, la verdad que me llamó mucho la atención esa. Uno veía una Imagínate lo que se casita, puede hacer en los parques solares. claro, una casita de adobe, muy precaria, muy humilde, pero con su panel solar que le daba energía a la casita. No solo con paneles solares, con baterías, digamos, de energía dispersa, sino también hay muchas con luz refractaria del sol, como una olla grande que toma y calienta el agua y calienta... Sí, los calefones solares. Exactamente, pero los primeros fueron en la ahora 10, 15, 20 años atrás, las cocinas solares. ¿En qué quedó la obra de Milagro Sala? Lo que estaba funcionando de la obra de Milagro Sala? Bueno, el otro día hacía un análisis de las 1.800 viviendas que se construyeron, están y integran, digamos, un complejo habitacional. Solo 500 son las que quedaron inconclusas y las tendrían que haber terminado el gobierno y no las terminó. Es más, en el año 2016 el gobernador anunció un plan en su discurso de apertura de sesiones, 1 de abril del año 2016, que ellos iban a construir 3.500 viviendas por año y que iban a incrementar ese número, y en Jujuy en estos últimos 4 años creo que no se construyeron 1.100 viviendas. ¿Y cuál es su evaluación? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con esas 500? Y las tendría que haber terminado ya porque asumió la órbita del gobierno provincial y no las terminaron. ¿Y usted qué opina, Milagro Sala?
¿Cómo? ¿Qué opina de Milagros? No, fue una dirigente social que realizó muchas cosas, también produjo muchos inconvenientes en la vida cotidiana de los jujeños y que por un sistema judicial que se construyó en la provincia, no solo ella, sino hubo exceso en el uso de la privación de la libertad. ¿Está bien juzgada para usted? Porque hay toda una hay bibliografía de un lado y del otro. No, es que no solo ella fue ilegalmente detenida, también estuvo detenido el ex gobernador Eduardo Fellner, funcionarios del gobierno provincial. Por esa ampliación de la Corte Suprema que hizo Morales. Amplió en el 2015 con 4 diputados provinciales, cuales de los 2 votaron la ampliación de la Corte, y bueno, ese modelo de justicia que después se trasladó a la órbita nacional en una justicia inquisitiva y de direccionamiento de la voluntad política. Senador, gracias por venir. No, gracias a ustedes. A ver, ¿qué pasó con la causa de Once? La Corte finalmente falló y la cerró, ya no hay más apelaciones. Sí, lo gracioso es que, viste, la Corte muchas veces cierra los temas lavándose las manos, porque en definitiva, ¿cómo le puso un punto final a esto? Por una cuestión formal. La Corte, por el artículo 280 del Código Procesal, puede, cuando considera que bueno no hay una cuestión institucional, no hay gravedad institucional, no hay una cuestión federal, listo. Rechazó el recurso y... Ni lo revisó, no está revisado. Claro, exacto. Fue rechazado estrictamente por cuestiones formales. Pero o sea, lo cual deja firme la sentencia. Es la última instancia y en consecuencia quedan firmes todas las condenas que estaban pendientes de revisión. O sea, pero la casación también lo había ratificado. La casación lo había ratificado, pero haciendo un análisis, si se quiere... De fondo. Claro, digo, había analizado y había creo que una sola condena que habían modificado, habían bajado de 8 a 7 años, pero todo lo demás se había ratificado, pero haciendo justamente un análisis. La Corte muchas veces recurre a estos mecanismos de, por cuestiones formales, rechazar los recursos extraordinarios y así deja cerrada la cuestión. ¿Se acuerdan de la operación PUF? Fue una especie de etiqueta que se le puso a una serie de audios que decían que había un complot para hacer caer la causa judicial de la investigación de Bonadío sobre la causa Cuadernos, tal vez la que más avanzó sobre la corrupción en los tiempos del kirchnerismo. Bueno, ese complot, que eso que se llamó la Operación PUF, una cosa alentada por Elisa Carrió y todos los periodistas que van y le ponen cara de como si Elisa Carrió fuera el oráculo, esta semana fue cerrada. ¿Por qué? Porque era todo un invento. Lo que nosotros llamamos las escuchas del operativo PUF. PUF. Es decir, quitar a Stornelli y a Bonadío del medio y otros jueces que complican a Cristina Fernández de Kirchner. Juanpi querido, ¿qué haces, flaco? ¿Cómo andas? Estuve con Vero, ayer me abrió y hablé con el flaco Gioja. Sí. Viene los últimos días del mes. Bueno. Creen que nos encontramos con Verónica. Sí, para dejar como un testimonio ahí me parecía, ¿no? Fíjate vos políticamente a ver si te parece. No la vi a la carta. Es una carta, está bien me parece. ¿Tuya? ¿Es personal? Sí. Bueno. Bueno, movido el ambiente, ¿no, Eduardo? Va a haber novedades, se hace tranquilo. Pero movido, estamos esperando que venga Isidro. Operativo PUF. ¿Eh? Operativo PUF. PUF, ¿sí? Bonadío, Stornelli, PUF. Sí, ¿qué? ¿Tuviste alguna novedad de eso, del quilombo? ¿De cuál quilombo? ¿De cuál quilombo? PUF. ¿Del que te conté? Sí. No, PUF. ¿Qué PUF? ¿El otro perfil? No. PUF es PUF, el otro domingo y Moreski. ¿Cómo? No este domingo, el otro. El otro, ok. PUF, pero PUF, Bueno, no te entiendo bien. Lo de los dos muchachos estos. ¿Cómo? Escuchame. Los que te cagaron a Juan Pablo. Los que te cagamos. Primera instancia. Sí. Ok. Y el fiscal que paga. Ok. Son esos.
Horacio Berbisky, en su portal de noticias El Cohete a la Luna, presenta toda la denuncia y la gran mayoría de las primeras pruebas. O sea, el 8 de febrero, o sea, Barata, cuando recién lo escuchábamos hablar, en los primeros días de febrero ya sabía lo que todavía públicamente nadie conocía, que fue esta primicia, entre comillas, de Horacio Berbisky. También fue muy rápido cómo se radicó la denuncia y cómo la ratificó el señor Pedro Chévez. E insisto, fue contra D'Alessio, contra Stornelli y contra Bonadío. Alejo Ramos Padilla es el que agarró viaje, viste que hablaban en las escuchas que esperaban que el juez agarrara viaje. Bueno, es este juez joven, 43 años, está a cargo del Juzgado Federal de Dolores desde el año 2011, o sea, fue designado bajo la gestión de Cristina Kirchner, adhiere a Justicia Legítima, que es una agrupación filo-kirchnerista dentro del Poder Judicial, tiene una cercanía ideológica muy clara con el kirchnerismo y además mucha vinculación con los organismos de derechos humanos. Hoy hay una discusión que es la menor, porque estas escuchas son legales y en el contexto de una escucha que se hizo a un narcotraficante llamado Mario Segovia, apareció esto y apareció una revelación que hizo Báez hablando del penal con otra persona. Digo porque acá discutan lo aleatorio. Se discute lo aleatorio. ¿Es legal o no es legal? Acá lo que hay que preguntarse es Creo que por Cata qué... Delía quiere discutir lo aleatorio. Bueno, pero después vamos a lo aleatorio. Lo que yo me pregunto es lo siguiente. ¿Por qué desde afuera y desde adentro se estaba gestando algo que no se tiene que gestar? No sé, no tengo la más remota idea. ¿Pupusa? ¿A qué te referías? ¿A Comodoro Pi? ¿Puspus? No, acá hay pupusa. Aquella denuncia de Carrió, que después del tuit que se presenta con un anónimo, primero ese anónimo fue usado por Stornelli, el mismo anónimo, y se presentó y le tocó en el sorteo el juez Luis Rodríguez, Fiscalía de Hilelo, y entonces como él no se llevaba bien con el juez Luis Rodríguez, le pasa el mismo anónimo a Carrió, y Carrió la manda a Paulo Oliveto y a Zúbic a hacer esa denuncia, y oh sorpresa, el doctor Irurzu, un camarista, saca del sorteo al juzgado de Luis Rodríguez, lo inhibe para que salga en el sorteo, y les toca Bonadío. ¿Ustedes se acuerdan la cantidad de horas que se le destinó a esto, a que había un complot para hacer caer la causa Cuadernos, que esto demostraba que todo estaba orquestado? Esto fue la teoría que Carrió logró convencer a buena parte del periodismo y también a buena parte de sus propios diputados y legisladores, porque ¿qué es lo que decían? Que todo esto estaba armado para hacer caer la investigación de Dolores. En verdad, la verdadera investigación que demostró el nivel de ilegalidad que había convertido a la AFI en una Gestapo durante el gobierno de Macri, que espiaba a todo el mundo, se empezó a investigar en Dolores y después terminó saltando por los aires. Ahora las piezas encajan. Por eso esta semana el juez Martínez Di Giorgi cerró esa causa, Era tan trucho todo que llegaron las escuchas esas, llegaron en un sobre. Le llegaron primero en un sobre, dijo, por debajo de la puerta al fiscal Stornelli, que era uno de los denunciados en Dolores. Entonces, Stornelli tenía interés en que la causa viniera para Comodoro Pi y dar la vuelta. O sea, lo que era una denuncia allá, porque había tenido relación con D'Alessio y supuestamente estaban viendo si le había querido cobrar una coima o había extorsionado a un empresario. Todo eso lo querían traer para Comodoro Pi y echaron mano del viejo truco del sobre bajo la puerta. Les traduzco, cada vez que alguien dice que encontró algo en un sobre porque se lo dio la AFI. Tan sencillo como eso. Había un periodista también que decía que estaba corriendo por Palermo y alguien le acercó un sobre. Después nos enteramos que era la AFI. Entonces, después también, creo que fue Paulo Oliveto y Mariana Zúbic, dijeron que les habían dado un sobre y que con eso abrieron otra causa. ¿Por qué? Stornelli se presentó con la denuncia de la supuesta operación PUF, que era, se presentó y le tocó un juzgado que no le gustó. Entonces las dos diputadas de la coalición cívica se presentaron en otro juzgado, hubo otro sorteo y le cayó a Bonadío. Fue tal el delirio que Bonadío estuvo por mandar a detener a 20 personas, los abogados de Chévez, varios periodistas que habían informado sobre lo que estaba pasando en Dolores y algunos otros abogados más. O sea, Bonadío quería mandar a detener periodistas en nombre de un complot que ahora se sabe que había sido producto, esas escuchas habían sido producto de una maniobra ilegal por la cual está preso un señor que se llama Alan Ruiz. Entonces, ahora se ve en retrospectiva
que los que decían que eran los republicanos, que venían a salvar a la República, y qué sé yo, habían armado una Gestapo que espiaba a cualquiera, ¿sí? Y habían mandado espiar a los tipos que estaban presos en Ezeiza, diciendo que estaban espiando un narcotraficante llamado Mario Segovia. Todo eso resultó falso. ¿Cómo resultó falso? ¿Cómo se supo? Por una conversación que grabaron los agentes de la AFI y que nosotros presentamos en GPS, y eso se convirtió en la piedra fundamental para empezar a demoler todas las mentiras de esa AFI, que era una Gestapo política. Escuchen lo que decía Alan Ruiz, que todavía sigue preso. Lo primero que vamos a hacer es que él va a definir, tenemos que definir con Cristian una unidad. Una unidad que sería o Ezeiza o Marco Paz. Hay un pabellón que lo vamos a hacer completo, lo vamos a alambrar, lo vamos a equipar todo y ahí vamos a meter todos los políticos. Están operando a full desde adentro, boludo. Está operando mucho de vidrio, está operando el polvo de la roca, el polvo de la roca que necesita siempre a teche. Bueno, letras que están manejando ellos no pueden ver qué carajo hacen. Cristian tiene todo el movimiento, donde se mueven, quiénes son. En principio vamos a reunir toda la información de la visita, de un campo, que se mueven. Yo ya vengo haciendo algo con Cristian, y venimos haciendo algo porque Andrea y Denise ya hicieron un listado de todos los políticos que están en Ghana, todos los que están metidos en una causa, todos los que tienen que ver con esto por un pedido que nos hizo Bonadío. Y con eso empezamos a hacer todas las visitas. Y lo que tenemos que hacer es todo lo que son los lugares y después tenemos que ver qué políticos, quién vamos a meter con quién. A Medina, a Esteche, todas las líneas como las vamos a manejar. La idea es armarle todo preparado como para empezar a pasar información de algunos sectores que están complicados. Por ejemplo, hay chabones de la política que no los tenemos en la lista. Y bueno, la idea es armar un lugar donde van a pasar las visitas. En ese lugar donde va a pasar la visita le vamos a meter un equipo técnico, ahí le voy a meter a Johnny con el gordo, para que le hagan forencia de los celulares todo que dejan ahí, para empezar a chover información. Ahí en el medio vamos a tener que hacer un seguimiento de algunas personas, porque son los que van a operar políticamente contra. Entonces, mientras había unos que decían que venían a salvar a la República, estos eran los que hacían los trabajos sucios. Alan Ruiz era el jefe de operaciones de la CIDE, así le daba instrucciones a sus agentes, a los famosos Super Mario Bros, de los cuales nosotros hablamos mucho en el comienzo de este año, y entonces ellos fueron los que alambraron Ezeiza, vale decir, pusieron cámaras, pincharon los teléfonos públicos, y de esa pinchadura de los teléfonos públicos que autorizó el juez Villena, el juez de ahí de Loma de Zamora, que después empezó a investigar a la AFI y lo corrieron de una patada, porque decía no podía ser juez y parte de algo que él había cometido por error o por complicidad, había permitido ese espionaje ilegal. Decían que estaban investigando a este señor, a Mario Segovia. Vean cómo le habían puesto cámaras con la excusa de investigar a Mario Segovia. Mario Segovia era un hombre que está detenido, procesado, condenado por lo que fue la causa de la efedrina, tráfico de efedrina, ya por el año 2008. Acá tienen, vean el nivel de seguimiento que le hacían a Segovia. Esto quedó plasmado en un expediente judicial, ahora les voy a contar en cuál. Quiere decir que si con las cámaras podían espiar así a Segovia y le pincharon los teléfonos a los políticos, quiere decir que también podían leer lo que escribía cualquiera de los presos kirchneristas, ¿sí? Le podían leer hasta lo que escribía. Todo esto fue ilegal. ¿Por qué fue ilegal? Porque Mario Segovia, que era un señor que está preso por la efedrina, como no lo podían investigar por la efedrina, escuchen la que inventaron. Se presenta un tipo del servicio penitenciario y dice, lo vi a Segovia que mientras iba hacia las duchas hacía un gesto sospechoso y dejaba una tablet escondida y la capturé. Obviamente la tablet había sido plantada, no era de Segovia. ¿Qué había en la tablet? Supuestamente contactos con terroristas de Paraguay que reportaban al ISIS, un invento, ¿sí? Supuestamente Segovia a través de esa tablet le había escrito a gente en Paraguay que estaban conectados con el ISIS y que iban a traer armas a la Argentina para mandarlas al ISIS, toda una inmensa guitarra. Con esa guitarra, porque era en la cumbre del G20, abrieron una causa en el juzgado de Villena. Y ahí pincharon los teléfonos, porque en verdad no lo querían escuchar a Segovia, querían escuchar a los presos K. Así fue como se grabó
esas conversaciones, que después Carrió decía que demostraran que había un complot para hacer caer la causa Cuaderno, que es lo que dice el juez Martínez Di Giorgi, que es el que sucedió al difunto Bonadío. Dice, no, la causa Cuaderno siguió adelante, se elevó a juicio oral, va camino a juicio oral y después, o sea, no hubo ninguna manera, el complot no era para hacer caer la causa Cuaderno, que finalmente ya estaba instruida, iba camino al juicio oral, sino que lo que querían era traer la causa de Dolores. ¿Qué fue lo que pasó en Dolores en todo este tiempo? Bueno, se fueron sumando los procesamientos. Esta semana se conoció, por ejemplo, el procesamiento de uno de los jefes de la AFI, de esto que yo les digo que era una Gestapo que espiaba a cualquiera. Mandaban espiar a la hermana de Macri, mandaban espiar a Santilli, que era un dirigente del propio espacio del PRO. No solo mandaban espiar a los kirchneristas, mandaban espiar a todo el mundo. Descubrieron que había algo que se llamaban las bases AMBA. La AFI había tenido una serie de bases operativas de espionaje en el conurbano. Esas bases, ¿qué hacían? Espiar a los armados políticos que tuviera el propio PRO, no solamente a kirchnerismo, sino también espiaban a los del PRO, y por eso María Eugenia Vidal se le planta a Macri y le dice, desarmame las bases de agentes de la CIDE que están espiándome y están espiando lo que hacen mis funcionarios. Fueron Vidal y Ritondo los que le armaron un escándalo a Macri para que desarmaran las bases AMBA. ¿Quién integraba las bases AMBA? Bueno, un señor que se llamaba Pablo Pinamonti, Marcelo D'Alessio, que es el que está siendo juzgado hoy en Dolores y termina cayendo, aparece en todos los álbumes de figuritas, en todas las causas, aparece D'Alessio, y entonces se terminaron cerrando las bases de AMBA. Ahora bien, lo que decían inocentemente que las escuchas eran legales, no eran legales, eran ilegales. No estaban escuchando a Segovia, que era un narcotraficante, habían inventado una causa para escuchar a los presos políticos. ¿Qué es lo que habían hecho después? Esas escuchas que eran ilegales, el sobre no era un sobre, era la AFI que había mandado esas escuchas para ver si podían hacer caer la causa de Dolores. ¿Por qué? Porque sabían que todo lo que pasara en Dolores iba a ir directo contra la propia AFI. Y por eso hoy son varios los funcionarios de la AFI que están procesados en Loma de Zamora y en Dolores porque integraron una policía política. Una policía para perseguir dirigentes políticos. No solamente opositores, también espiaban a los propios. Y así quedaron. Lo raro es que ellos mismos constituyeron las pruebas. O sea, son juicios fáciles de demostrar. No hay nada que discutir. Las pruebas están hechas. Están los chats, están las causas de espionaje, están las filmaciones, está la firma de los tipos, está la confesión de ellos, está la confesión de los agentes. Las dos causas que hay en Loma de Zamora por investigación de la AFI y todo lo que se está investigando también por coletazos de la AFI en Dolores, van avanzando porque la prueba está fácilmente constituida. Era una Gestapo política. Con esto nos vamos.